Buen día, chicos. Vamos a seguir con las siguientes unidades. Como sabían, la unidad número 2 de fórmulas químicas no la desarrollamos en la materia porque estuvo ampliamente desarrollada, era, digamos, la parte fundamental del curso de ingreso. Solamente para que tengan en cuenta, no es que no entre en el examen, sí entra, pero lo dábamos por visto qué conceptos tienen que revisar sobre esta unidad, que damos por hecho que ya lo saben. Tienen que saber lo que es un elemento, lo que es un átomo, un compuesto, una molécula, y particularmente fórmulas, que es la representación gráfica de un compuesto y que me indica la composición química que tienen. Tienen que revisar lo que es la masa atómica, lo que es la UMA. Saben que para el Sistema Internacional de Unidades, o sea, la UMA es la 12ª parte eh, de la masa del átomo de carbono. Es un número fijo de partículas, es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, siempre que hablemos de, por ejemplo, un mol, tienen que saber lo que es un mol, tienen que saber calcular las masas molares. Todo ese tipo de conceptos son los que damos por visto y que eran parte de la unidad número 2. Para no detenerme mucho en esto, lo que vamos a hacer son 2 ejercicios de esta unidad como para repasar. No me voy a detener mucho y luego vamos a pasar a ver la unidad 3, estequiometría. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio número 7 me preguntaba cuántos átomos de oxígenos hay en 196 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, para poder resolver ese ejercicio, lo primero que tienen que hacer es buscar los pesos atómicos de cada uno de los componentes del ácido sulfúrico en la tabla periódica. Acuérdense que los números que vamos a usar en la materia son redondos, digamos, y los únicos es el cloro y el cobre, que usamos, por ejemplo, 35,5. Todo el resto se redondea, digamos, a un número entero. Entonces buscamos el peso de cada uno de los átomos. Otra aclaración es que van a tener una tabla periódica para el examen subida, tienen que usar esa para que todos los valores les den como están propuestas las respuestas, digamos, como nosotros vamos a corregir. Entonces, buscamos los pesos atómicos. Entonces sabemos que una molécula de ácido sulfúrico pesa 98 UMAS y sabemos que la masa molar es numéricamente igual a la masa atómica, pero en gramos, porque estamos hablando de un mol. Entonces cada un mol de ácido sulfúrico que me pesa 98 gramos, tengo, por ejemplo, de oxígeno, como pueden ver, hay 4 oxígenos por cada mol de ácido sulfúrico. Entonces, el 6,02 por 10 a la 23 por 4 me da la cantidad de átomos de oxígeno que tengo en esos 98 gramos. Entonces, en los 196 que me decía la consigna, son X cantidad de átomos de oxígeno. En la pregunta 24 me decía cuántos moles de átomos de fósforo hay en 142 gramos de pentóxido de fósforo. A esta altura ya damos por sentado que saben fórmulas, que saben nomenclatura. Si a alguien le queda alguna duda, cuando termine la presentación la puedo hacer, pero no me quiero detener. Acá tienen el pentóxido de fósforo. Entonces, me pregunta cuántos moles de átomos hay de fósforo. Hay 2 moles de átomos de fósforo en 142 gramos, que es lo que pesa un mol. ¿Sí? Si buscaban los pesos, 16 por 5, 31 por 2, me daba 142. Entonces hay 2 moles de átomos. Si me hubiera preguntado, por ejemplo, el número de átomos, tendría que haber respondido 6,02 por 10 a la 23 por 2, es decir, 1,2 por 10 a la 24. Eso es lo que tienen, digamos, que tener en cuenta
en estas unidades, ver bien qué les está preguntando. Si les preguntan moles, número de partículas, moléculas, átomos, eso digamos lo que tienen que tener en cuenta. En la pregunta B, les pregunta cuántos gramos de fósforo hay en un mol de pentóxido. Entonces, este es un mol que tiene 2 moles de átomos de fósforo, como habíamos dicho. Entonces, ¿cuántos gramos hay ahí? Si cada uno pesa 31, por 2, 62 gramos. Y la última, ¿cuántos gramos de fósforo hay en 1 gramo de pentóxido de fósforo? Entonces, si 142 gramos de pentóxido de fósforo contienen 62 gramos de fósforo, en 1 gramo es X, ¿sí? Y este es el factor de conversión que tiene este compuesto con respecto al fósforo, que esa era la pregunta que les preguntaba después, la 25, justificar por qué el factor de conversión era 0,44, bueno, con esto se puede responder. Eso lo van a encontrar mucho, por ejemplo, cuando en la vida profesional, cuando tengan que ver qué cantidad de nutrientes quieren ponerle, por ejemplo, a un cultivo, pero el fertilizante no es que se vende o te dan el dato de el nutriente en sí, sino que te dan el compuesto que vende. Bien, voy a seguir con la unidad número 3. La estequiometría de la unidad número 3. Saben que es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las distintas sustancias que intervienen en una reacción. Ustedes pueden ver que todo lo que vamos a escribir, del lado izquierdo, por convención le vamos a llamar reactivos, que van a reaccionar entre sí para dar productos. Y esto tiene que estar balanceado. Yo no puedo ni transformar, ni crear, ni desaparecer masa. Entonces, todo lo que yo tengo de este lado, lo tengo que tener también de este lado. Entonces, para eso lo que se hace es balancear la ecuación. Esa, digamos, es lo que es la estequiometría en la química, la matemática de la química, por decirlo de una forma. Entonces, suponiendo que nosotros teníamos esta reacción, ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio, me dan sulfato de aluminio más agua. Yo acá tengo la composición de la reacción, pero no sé si está balanceada, entonces lo que hago es plantear esa ecuación y ver que tenga la misma cantidad de destilado de reactivos con las de productos para que se encuentre balanceada. Entonces acá yo directamente ya le puse esta reacción balanceada. Tengo tres ácidos sulfúricos que reaccionan con 2 hidróxidos de aluminio para darme sulfato de aluminio más agua. Todos estos que están acá les decimos subíndices. Los que usamos para balancear son los coeficientes estequiométricos, que me dice, por ejemplo, la cantidad de moléculas o de moles, dependiendo si estoy hablando a nivel microscópico o macroscópico. La cantidad de moles, por ejemplo, que reaccionan de los reactivos para darme estos productos. O sea que los coeficientes estequiométricos en esta reacción serían 3, 2, 1 y 6. Entonces, ahí está la reacción completa con los respectivos coeficientes estequiométricos y subíndices. Voy a usar esta reacción también para hablar un poquito de equivalentes. Si pueden ver, el número de equivalentes que hay en esta reacción es de 6. Entonces, si quisiera calcular, por ejemplo, el peso equivalente de algún compuesto, lo que tengo que hacer es su masa dividido el número de equivalentes que hay. Entonces, por ejemplo, para el caso del ácido sulfúrico, yo tengo que cada 3 moles hay 6 equivalentes. Entonces, en un mol, ¿cuántos equivalentes hay? Por ejemplo,
y hago el 98 gramos que pesa dividido el número de equivalentes que hay en un mol y me da el peso equivalente de esa sustancia. Lo mismo, por ejemplo, si me pidiera el peso equivalente del hidróxido de aluminio. Veo cuántos equivalentes hay por mol y hago el peso molecular, el peso molar, perdón, dividido el número de equivalentes. Bien. Por ejemplo, en el ejercicio número 3 me decía que reaccionan 10 gramos de óxido de sodio con cantidad suficiente de ácido clorhídrico. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir cantidad suficiente? Cantidad suficiente quiere decir que eso va a estar en exceso o por lo menos no va a ser el limitante, que suele escribirse como CS. Entonces, lo primero que hago es plantear la reacción. Tengo acá el óxido de sodio más el ácido clorhídrico, que me dan cloruro de sodio más agua. Fíjense en que acá yo ya lo balanceé, por eso le agregué los coeficientes estequiométricos para poder tener la misma cantidad en la parte de reactivos con la de productos, la misma cantidad de átomos. Entonces, me dice que van a reaccionar 10 gramos. Entonces, un consejo, siempre pueden ver cuál es la reacción completa y cuántos gramos intervienen de cada uno de los compuestos. Sabemos que este está en cantidad suficiente, o sea que este actuaría como mi limitante, y sabemos que cada 62 gramos del óxido de sodio se van a obtener 117 gramos de la sal, del cloruro de sodio. Entonces, para los 10 gramos son X. Y eso me da la cantidad de gramos que se obtiene de la sal. Y la pregunta B me decía cantidad de moléculas de agua que se forman. Si cada 62 gramos yo obtengo 18 gramos de agua, y en 18 gramos de agua, que es un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23, en los 10 gramos que puse van a ser X cantidad de moléculas de agua. No estoy viendo el chat, pero ahora cuando termine la presentación lo revisamos y vemos cuáles son las preguntas. ¿Qué masa de sulfato de sodio se forman si reaccionan 250 gramos de ácido sulfúrico con exceso de hidróxido de sodio? Acá de nuevo, como me dice que el hidróxido de sodio está en exceso, mi limitante va a ser el ácido sulfúrico, así que los cálculos de lo que voy a obtener en producto van a ser a partir del ácido sulfúrico. Entonces, lo primero que hago es ver qué reacciona acá, cuántos gramos se obtienen de cada uno de los compuestos, y calculo en función del que me limita. Yo sé que cada 98 gramos de ácido sulfúrico hay 142 gramos de sulfato de sodio, entonces en los 250 que puse, ¿cuántos gramos son? Como ya les he dicho en alguna otra clase, en química la parte matemática en estas unidades es muy sencilla, lo importante es entender lo que me dicen los enunciados, así que mañana traten de leer bien qué les pide, porque por ahí, no sé, le están preguntando sulfato de sodio y responden de agua o ese tipo de cosas. Para un segundito, ¿alguien quiere hacer? Veo, a ver, ahí voy a revisar el chat porque veo que está muy activo. O si algún otro profe ya leyó los chats, si quiere ir hablando. No, una aclaración. Ahí están preguntando el tema de cómo definir equivalentes. Los equivalentes químicos se definen como la cantidad de moles que son liberados de protones en un ácido, cuando hablamos de un ácido. En una base es la cantidad de moles de oxidrilos liberados en una reacción, ¿sí? Y en una sal, la cantidad de moles de cargas positivas que tiene el metal, ¿sí? Pero tengan cuidado porque puede ser que, como mostró recién Carla, por ejemplo el ácido sulfúrico,
El ácido sulfúrico tiene 2 moles de hidrógeno por cada mol de sustancia. Entonces, dependiendo de cuántos moles se liberan en la reacción, nosotros podemos tener un equivalente o podemos tener 2 equivalentes. Cuando se forma el sulfato ácido, solamente se libera 1 mol de protones. Por lo tanto, tenemos un solo equivalente. Mientras que en el caso de que formemos sulfatos, se liberan los 2 moles de protones y por lo tanto tenemos 2 equivalentes. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Gracias, Marco. Seguimos. El otro ejercicio que les estaba por mostrar es el número 12, que me dice que el zinc y el azufre reaccionan entre sí para formar sulfuro de zinc, y me dice que se parte de 12 gramos de zinc y 6,5 de azufre. Acá no me está diciendo cuál es el que está en cantidad suficiente, cuál es el que está en exceso, entonces lo que tengo que hacer es determinar el reactivo limitante, que si no se los hiciera en la consigna, lo mismo lo tienen que hacer. Entonces, para eso, con regla de 3, por ejemplo, vemos que cada 65 gramos de zinc reaccionan 32 gramos de azufre. Entonces, en los 12 que tengo de zinc, ¿cuántos de azufre hay? Fíjense en que teníamos 6,5, pero reaccionan 5,91, o sea, que me están sobrando 0,59 de azufre, o sea que el que me limita es el zinc. Entonces, para calcular los gramos de sulfuro de zinc que se forman, voy a usar mi limitante para los cálculos. Entonces digo que cada 65 gramos de zinc tengo 97 gramos de la sal. Entonces, en los 12 gramos que puse, ¿cuánto de sal obtengo? Y ahí está el resultado. La otra pregunta que me decía es ¿cuántos moles quedan en el reactivo en exceso sin reaccionar? Si un mol de azufre tiene 32 gramos, lo que tenía en exceso, 0,59, ¿cuántos moles son? Y lo calculo así. Bueno, vemos dos más y dejamos para algunas preguntas. El 14 me decía, es muy parecido al anterior, lo voy a pasar un poco rápido, que se hacen reaccionar 100 gramos de hidróxido de sodio con 100 gramos de ácido sulfúrico, y me pide que escriba la ecuación balanceada. Tengo hidróxido de sodio más ácido sulfúrico que me dan sulfato de sodio más agua. Fíjense en que para que me quede balanceado tuve que agregar un coeficiente estequiométrico de 2 acá y de 2 en el agua. Entonces, de lo que puse me pregunta si queda algo de reactivo sin reaccionar. Para eso tengo que ver si hay alguno en exceso y cuál es el limitante. Entonces, a través de regla de 3, si cada 98 gramos de ácido sulfúrico reaccionan 80 gramos de hidróxido de sodio, cada 100, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio reaccionan? Pero había puesto 100, entonces 100 menos lo que reaccionó me va a dar el exceso del hidróxido de sodio. Por ende, mi limitante es el ácido sulfúrico, y con los datos del ácido sulfúrico voy a calcular la cantidad de sulfato de sodio que se obtiene, que es lo que me preguntaba la B. Si 98 gramos tienen un mol, los 100 gramos que puse, ¿cuántos moles son? Y me preguntaba también cuántos gramos de agua se obtienen. Si con 98 gramos se obtienen 36 gramos de agua, cada 100 X gramos de agua. Y por último, vamos a dar este ejemplo de sales hidratadas. Me dice que el sulfato de magnesio es la clásica sal inglesa, que generalmente se presenta en forma hidratada y se representa con la siguiente fórmula. Esa X es la cantidad de moles de agua, que es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces, como dato, me da que tengo 5,061 gramos de esta sal hidratada, y que hago perder todo el agua y me queda como resultado 2,472 gramos de sulfato de magnesio. Y yo tengo que saber qué cantidad de moles de agua
tiene en ese compuesto. Entonces lo que hago es sacar la diferencia entre la cantidad de gramos que tenía de la sal hidratada menos lo que me quedó después de secarla, y me da que esa es la masa de agua que tenía. Entonces, planteo que si un mol de sulfato de magnesio me pesa 120 gramos, lo que yo tenía en sulfato de magnesio, 2,472, va a ser X cantidad de moles. Y por otro lado tengo que un mol de agua pesa 18 gramos, entonces la cantidad de agua que yo lo había sacado por medio del calor, o sea, el 2,589 gramos, tengo esa cantidad de moles. Ahora relaciono esos dos resultados. Si con 0,206 moles de sulfato de magnesio reaccionaban 0,1439 moles de agua, un mol de sulfato de magnesio, ¿cuántos moles de agua me dan? Y ese era el valor que tenía esa X, la cantidad de moles de agua que tenía esa sal hidratada. Bien,